En este vídeo vamos a desarrollar las teorías sobre los ácidos y bases. A lo largo de la historia ya se utilizaban los ácidos para la metalurgia, tintes, curtido. Incluso los alquimistas medievales utilizaban estos ácidos, estas sustancias, como disolvente de los metales, intentando encontrar oro a través de reacciones químicas. Robert Boyle en el siglo XVII realizó la primera descripción de los ácidos sin llegar a explicar químicamente cómo funcionaban. En siglos posteriores, Lavoisier, Davy, Liebig, Faraday, todos ellos intentaron explicar los ácidos y las bases. Pero el primero que estableció la hipótesis de ácidos y bases, intentando dar una explicación, fue Arrhenius. Y Arrhenius consideró que los ácidos y las bases, siempre que se pusieran en contacto con agua, se disociarían de manera iónica. De tal manera que, según Arrhenius, tendríamos los ácidos como las sustancias que, al entrar en contacto con el agua, vamos a poner, por ejemplo, ácido clorhídrico, entraría en contacto con agua, y en el ácido se produciría una disociación iónica, de tal manera que la molécula de ácido clorhídrico, o de cloruro de hidrógeno si no está disuelto en agua, se partiría, quedando el hidrógeno con carga positiva y el cloro con carga negativa. Y esta es la disociación iónica de los ácidos en contacto con el agua según Arrhenius, de tal manera que nos quedaría un ion de cloro y el átomo de hidrógeno se uniría a la molécula de agua, formando el ion oxonio, que sería este de aquí. Las bases también se disociarían de manera iónica, pero esta vez en vez de ceder un ion H+, en este caso las bases, como puede ser el hidróxido de sodio, se disocian produciendo un ion de sodio positivo, es decir, un catión, más el ion negativo, que sería el hidróxido. De tal manera que, para obtener un ácido, al disociarse, el ácido cedería un H+, un protón, y la base al disociarse cedería un OH-. Así que, según Arrhenius, todos los ácidos son las sustancias que, por su disociación iónica, ceden un átomo de hidrógeno con carga positiva, produciendo iones oxonio. Las bases son todas las sustancias que, al disociarse iónicamente, producen un ion hidróxido, un ion OH- al estar en contacto con agua. De esta manera, si nosotros estudiamos la reacción de neutralización y juntamos un ácido con una base, sabemos que tendremos, en este caso ácido clorhídrico, por ejemplo, más hidróxido de sodio. Cuando se produzca la disociación, tendremos en el ácido clorhídrico la disociación en un protón H+ y el cloro con carga negativa. Y en el hidróxido de sodio tendríamos el catión de sodio más el ion de hidróxido. De esta manera se juntarán el cloro con el sodio formando el cloruro de sodio, es decir, una sal, y el hidrógeno con el hidróxido formarán agua. Y con Arrhenius podemos explicar entonces la reacción de neutralización en la que tenemos un ácido y una base que se disociarán formando sal y agua. La principal dificultad que tuvo la teoría de Arrhenius es que solo puede explicar ácidos y bases en disoluciones acuosas. Pero hay ejemplos en los que tenemos propiedades de ácidos bases en las que no se producen en un medio acuoso. Por lo tanto, necesitábamos una nueva teoría. Esa nueva teoría llegó gracias a Bronsted y Lowry, que en 1923 propusieron una nueva teoría para los ácidos y las bases. De esta manera eliminan la necesidad de tener una solución acuosa y amplían las sustancias que pueden considerarse ácidos o bases. Según esta teoría, las sustancias ácidas son aquellas sustancias que pueden ceder un ion H+. Por ejemplo, el ácido clorhídrico puede ceder el hidrógeno H+, pero si tenemos, por ejemplo, esta sustancia, podemos obtener el ion de hidrógeno más el amoníaco. De esta manera ya no solo nos restringimos a la teoría de Arrhenius, necesitábamos una solución acuosa, sino que podemos presentar ácidos sin necesidad de esa solución acuosa. De tal manera que todos los ácidos son sustancias que pueden ceder hidrógenos positivos, iones de hidrógeno. De la misma manera, según esta teoría, las bases son aquellas sustancias que pueden aceptar estos iones H+. Por ejemplo, si tenemos el ion de cloro, podemos añadirle el ion de hidrógeno para formar ácido clorhídrico. De esta manera, el cloro menos el ion sería una base. Si tenemos, por ejemplo, la molécula CH3 y le añadimos un ion H+, tendríamos la molécula de metano, CH4. Todas estas sustancias serían bases. Si nos fijamos, por ejemplo, en la primera reacción, tenemos que el cloruro de hidrógeno es un ácido que va a poder ceder un hidrógeno. Sin embargo, si yo miro la reacción al revés, el cloro es una base que puede aceptar un hidrógeno. De esta manera podemos tener los ácidos y las bases conjugadas, en el que, por ejemplo, si tenemos la primera reacción, esta reacción se puede dar en los dos sentidos, y tendríamos el ácido, que sería el cloruro de hidrógeno, y la base, que sería el cloro con carga negativa. A estos ácidos y bases se le llaman ácidos y bases conjugados, porque la base se corresponde al ácido
ya que si esta base acepta un hidrógeno, se forma este ácido y el ácido se corresponde a esta base porque al ceder este ácido un hidrógeno se forma esta base. De esta manera tenemos los ácidos y las bases conjugadas. De esta manera todos los ácidos al perder un hidrógeno forman una base conjugada. En la segunda reacción, por ejemplo, el amoníaco sería la base conjugada de este ácido y todas las bases al aceptar un hidrógeno forman un ácido conjugado. Igual que en esta manera, la base al aceptar un hidrógeno forma el ácido conjugado. Dado que lo que se transfiere en estas reacciones son siempre los iones de hidrógeno H+, es decir, los protones, a estas reacciones se les llaman también reacciones protolíticas, porque son de transferencia de protones. La última teoría que podemos ver es la teoría de Lewis. Y en esta teoría, Lewis se dio cuenta que la reacción de neutralización requería la formación de un enlace covalente coordinado, que es un enlace en el que los dos electrones del enlace son aportados por el mismo átomo. Por ejemplo, si tenemos el ion hidrógeno más el ion de hidróxido, formamos agua. Podemos ver fácilmente que el hidrógeno con una carga positiva es simplemente el núcleo de hidrógeno porque el único electrón que tenía lo ha perdido, por lo tanto, al juntarse con el ion de hidróxido no puede aportar ningún electrón en ese enlace covalente. Así que los dos electrones para formar el enlace covalente del agua los aporta el ion de hidróxido. De esta forma se produce un enlace covalente coordinado. Según esa teoría, los ácidos son todas las sustancias que pueden aceptar ese par de electrones del enlace covalente coordinado. Y las bases son todas las sustancias que pueden ceder un par de electrones para formar dicho enlace. De esta manera, con la reacción anterior, dado que el ion de hidrógeno, el protón, no puede ceder electrones, solo le quedan aceptarlos, por lo tanto es el ácido. Y el hidróxido, al que le sobran electrones, es el que cede el par de electrones para formar el enlace covalente coordinado y es la base. Lo bueno que tiene esta teoría es que amplía la definición de ácido y base de tal manera que no solo son los ácidos y bases de Arrhenius que necesitaban un medio acuoso, ni se restringe tampoco a los de Bronsted-Lowry en el que había transferencia protónica, sino que es mucho más amplia y nos sirve como teoría general. Y de esta manera hemos podido explicar las principales teorías de ácidos y bases.